se ha desprendido de la base. La Imbaburapa, el que va a Otavalo, Cayambe. El poste está inclinado y la gente está pasando. Un gran saludo, amigos y amigas, a quienes nos siguen a través de la señal de APAC TV. Nos encontramos aquí en Otavalo, junto al cementerio y a la calle Bolívar. Shinami, Shukshuguyaki Ukunata, Kaigupi, Rikuripashka. Nos encontramos con la novedad de los postes que se han caído. Recibimos información de la ciudadanía de dos postes, que uno estaba inclinado y que ahora mismo vamos a ver porque están retirándole, y otro que estaba totalmente destruido, ¿no? Ajá, entonces vamos a ver, hemos venido a ver aquí, justo la calle Bolívar, Simón Bolívar, junto al cementerio de Otavalo, el cementerio. Y algo curioso, el poste está inclinado y la gente está pasando. Los niños, acá arribita conocemos también que hay una escuelita, y entonces vamos a avanzar y vamos a caminar. ¿Podemos preguntar acá? Buenos días, ¿cómo está de APAC TV? Queríamos, por favor, que nos ayude con información de lo que han bloqueado la vía, por favor. En este momento lo que estamos realizando es el cierre de las vías para no interferir en el trabajo de lo que ahorita es empresa eléctrica por los postes que se encuentran caídos más adelante. En este caso solo estamos desviando los vehículos nomás. Solo los vehículos. ¿Y las personas están Las pasando? personas sí, lamentablemente tienen que pasar porque no hay otra vía de acceso para que suban a sus domicilios. ¿Pero están pasando por cualquier lugar o se les está guiando? Por la parte de allá les están guiando igual otras personas. Allá de la empresa eléctrica mismo les están abriendo paso allá. ¿Cuántos postes han sido? 2 postes están afectados. ¿Y se sabe la causa? Un accidente de tránsito. Un accidente, no fue el viento. No, ¿Y cuándo suscitó este accidente de en tránsito? la madrugada, de 5:30 a 6 por ahí. ¿Algún camión, taxi? Un bus informaron. Bueno, muchísimas gracias. Entonces seguimos caminando aquí en la calle Bolívar junto al cementerio, y vemos que ya se está haciendo el trabajo respectivo. Sin embargo, hay peligro. Deberían existir una cinta o personas que vayan guiando. Shinami mashiukunaña shukshuk mashiukunawan rimashpa kaigupi tiapashka accidente de tránsito, ¿no? Shinami llakillawkunata rikunahupanchi y kunan tutamanda kaigukunata shinaripashka accidente de tránsito ishkay poste nishkawkunata urmachipashka nachu. Buenas tardes, vecinos, somos de APAC TV, queremos entrevistarles un poquito para que nos cuente. Sí, vecino, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Dónde nos encontramos, por favor? Aquí estamos en la entrada al cementerio. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que un carro, la Imbaburapa, la Imbaburapa, el que va de Otavalo, Cayambe, se le ha ido los frenos y se va contra el poste y empezó a sonar durísimo, se movió las casas, fue un tremendo estruendo, como un temblor. ¿A qué Eso hora fue sucedió eso? a las 5:10 de la mañana. ¿Y qué han dicho las autoridades? Hasta ahorita aquí se han hecho presentes, pero nada más, ¿qué se puede decir? Pues están arreglando. Dos postes, dos afectados. Es el poste que está acá a la vuelta, está peor. Sí, es de que Sí. le hagan. Sí, iremos. Otra cosita más, ¿ustedes tienen luz, no tienen luz? No tienen En el luz. sector ahorita no hay luz. ¿Desde qué hora no tienen luz? Desde las 7 creo. 9. Desde las 6 de la mañana es. No, pero sí, o sea, claro, a las 6 se había ido acá. Claro. Nosotros teníamos a las 9 se fue acá. Y es que, claro, tienen que todos los alambres. ¿Y alguna casita que se ha afectado, tal vez? No, el Creo que un vídeo de esta casa. Porque el poste está quebrado así y así. Bueno, seguimos subiendo y aquí estamos
también viendo esta situación de los postes. Vamos a enfocar más acá. Y sí, totalmente ha sido con fuerza, ¿no? Ahí vemos el poste dividido en dos. Se ha desprendido de la base y también se ha dividido en dos. Esto ha sido producto del accidente que ha suscitado en horas de la mañana del bus Imbabura Apac, ¿no? Entonces estaremos nosotros también. Y la ventana es la que le ha afectado ahí de la casita. Quiero alguien, parece. Vamos allá también, vamos a caminar un poquito más. Y todos los cables de luz, teléfono, internet, todos los cables que hayan estado conectados en este momento están sin servicio. Y según conversábamos también con alguien de empresa móvil del NOR, nos mencionaba que se habilitará en 4 o 5 horas, pero el trabajo está todavía grande. Han sido 2 postes, los cuales tienen que retirarlos con mucho cuidado, y la gente también sigue transitando. Y sí, es importante ver que hay demasiados cables. Recordemos que dentro de la ciudad también hay cables sueltos, cables que ya se han terminado quizá el contrato del internet y están sueltos, y no hay como esa responsabilidad de las empresas de retirar los cables que ya no se están utilizando. Es un lío, es como un ovillo de lana que podemos ver aquí. Inclusive hay cables que están ya antiguos y cables que necesitarán mantenimiento, ¿no? Entonces hacemos este llamado de atención también para que cada empresa, como nos mencionábamos, esté atento de sus cables, de lo que se retira, de lo que se instala. En este momento Enel Norte está trabajando para migrar los cables al nuevo poste que han colocado, y en este momento no nos puede dar una entrevista. Recordarles que nos encontramos en la ciudadela Marco Proaño Maya, entre las calles Simón Bolívar y Uvidia. En este momento las personas trabajadoras de Enel Norte ya están realizando su trabajo, retirando lo que son los cables de luz para migrar al nuevo que se ha instalado. Es todo parte de un accidente de tránsito en la mañana. Vamos a enfocar, por favor, el bus se impacta contra este poste que estamos viendo, ya dividido en dos, y los cables hacen fuerza y le jalan al poste que podemos ver ahora. Entonces en este momento ya se están realizando los diferentes trabajos. La ciudadela Marco Proaño Maya no tiene luz en este momento, inclusive la gente, como no tiene otras vías alternas, está pasando por aquí. Recordar que esta es una calle de bajada y de subida y no hay rompevelocidades. También los ciudadanos están preocupados. En este momento no hay energía eléctrica y los trabajos estarán también reforzándose hasta las horas de la tarde. Con esto nos despedimos agradeciéndoles, y quienes viven o transitan por este sector, mejor tomar vías alternas. Está peligroso, como decíamos, la gente está tratando de pasar, hay muchos cables, hay muchos escombros y alguien puede caerse o lastimarse por ahí. Mejor tomar vías alternas. Yo sé que estará un poquito largo, pero es preferible evitar algún accidente. Ahí vemos las personas también que están con todas las seguridades, pero ahorita en estos espacios pues no se debería circular, creeríamos nosotros, porque hay gente trabajando con cables, con cuerdas, y hay postes todavía colgados por ahí. Cualquier novedad estaremos atentos con ustedes. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Recuerde dejar su comentario, compartir y contarnos también las novedades y acontecimientos desde sus comunidades. Gracias por acompañarnos.